Bueno, ahora sí, retomamos la clase de hoy, unos minutos más tarde, pero bueno, todo sea por mejorar el sonido se escucha bien. Bueno, perfecto. Nosotros hasta ahora vimos en esta segunda mitad de la clase, que es de la materia, que es un poco la más demandante de la materia, es donde vemos casi todos los temas nuevos. ¿Está bien? Y vimos dos teoremas de conservación, el teorema de conservación del impulso lineal y el teorema de conservación del impulso angular, y hoy vamos a ver el tercer teorema de conservación, ¿está bien? Lo cual nos va a permitir herramientas para plantear varios problemas de dos cuerpos. Y ese problema de conservación está vinculado básicamente a los conceptos de trabajo y energía. ¿Está bien? Nosotros vimos en dinámica que combinando dinámica con cinemática, típicamente podíamos, cuando conocíamos la fuerza resultante en función del tiempo, y usar mi lapicito, eso nos permitía inmediatamente conocer la aceleración en función del tiempo y después, usando lo que sabíamos cinemática, podíamos conocer la velocidad y la posición, y siempre que podíamos integrar esto, podíamos obtener la descripción temporal del movimiento sacando las ecuaciones horarias. ¿Está bien? Cualquiera sea el caso. Ok, estoy viendo, no encuentro el scrolling ahora. Acá está. ¿Sí? También vimos que muchas veces, como por ejemplo cuando vimos el oscilador armónico, muchas veces no accedíamos a la fuerza, a la dependencia temporal de la fuerza, sino que lo que obteníamos era la fuerza en función de la posición. Y en determinadas circunstancias nosotros podíamos hacer un cambio de variable, ¿se acuerdan? Con la derivada para integrar y obtener, por ejemplo, la velocidad en función de la posición o alguna ecuación horaria alternativa que nos permita tener una descripción del sistema, digamos. Pero bueno, especialmente para este tipo de cosas, lo que vamos a ver hoy, justamente, es una reformulación, o sea, es una reformulación de las leyes de Newton. Lo que vamos a ver es una versión integral de las leyes de Newton, que además de ser una forma integral, va a ser una formulación escalar. ¿Está bien? Si la vamos a plantear en términos en términos de escalares en lugar de términos de vectores. Perdemos cosas y ganamos cosas. ¿Qué es lo que ganamos? ¿Qué es lo que perdemos? Perdemos, por ejemplo, la descripción temporal, y van a ver que vamos a obtener una descripción en términos de intervalos. ¿Está bien? ¿Qué es lo que ganamos? Plantear las leyes de Newton en unos términos que van a hacer que esos conceptos, hacer más abstractos, sean generalizables. ¿Está bien? Vamos a hablar de trabajo y de energía. Y al hablar de energía, automáticamente nos va a dar la herramienta para salir de la mecánica y, por ejemplo, poder extrapolar estos conceptos a termodinámica, por ejemplo. ¿Está bien? Y hacer un poco que esta formulación mecanística sea más poderosa. O sea que eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿Sí? Para hacer hoy, entonces, el primer paso para hacer esto... Le pido disculpas hasta que tenga un poco la sensibilidad con el scrolling. Vamos a definir esta cantidad. Trabajo. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes la oyó antes o en el secundario o en el CBC no se ve? Pero en el secundario seguramente sí, ¿está bien? Sabrán que es algo como de fuerza por distancia, una cosa así. Pero vamos a hacer una definición bien general, ¿está bien? Entonces la definición general de trabajo es la siguiente. Supongamos, como ya sabemos, cuando tenemos un movimiento general, tenemos una trayectoria cualquiera. ¿Sí? Una trayectoria curva cualquiera. En un punto dado de la trayectoria, ¿está bien? Podemos señalar ese punto de un sistema de referencia cualquiera con este vector posición que es R. ¿Sí? Sabemos que si esto está describiendo una trayectoria que es no rectilínea, entonces este cuerpo tiene una fuerza aplicada, una fuerza resultante. Supongamos que es la única fuerza que está aplicada. ¿Está bien? Que tiene que ir hacia si es la única fuerza que está aplicada, tiene que ir necesariamente hacia la parte cóncava de la trayectoria. ¿Sí? Eso vamos bien, ¿no? Entonces, el vector desplazamiento infinitesimal tiene la misma dirección y sentido que el vector velocidad, por lo tanto es tangente a la trayectoria. ¿Sí? Entonces, vamos a definir el trabajo diferencial que ejerce una fuerza F en un determinado intervalo de tiempo diferencial t, o sea, cuando esta partícula se mueve digamos, una variación de posición diferencial R como el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento infinitesimal. ¿Estamos bien? Esa es la definición de trabajo.
Y vamos a ver en qué condiciones esto es fuerza por distancia. Pero la definición de trabajo concreta es esta. ¿Sí? Allá en casa, ¿cómo la ven? Genial. Consulta, ¿qué es esa FT o no lo dijo, no? ¿Cómo? Esta Lo FT, que muy bien, dice... gracias. Esta FT es la siguiente, porque vos fíjate que, digamos, ¿te acordás que si yo tenía la aceleración la podía descomponer en la componente tangencial y normal? ¿Está bien? Sí. Dado que cuando yo hago un producto escalar estoy haciendo la proyección de un vector sobre otro, cuando yo haga este producto escalar acá, ¿lo ven? Voy a estar proyectando sobre la dirección tangencial, sobre la dirección del DR. Entonces la proyección de esta fuerza sobre la dirección tangencial va a ser esta, sobre el DR va a ser esta componente tangencial, que es la componente tangencial de la fuerza. ¿Eh? O sea, en esta definición de trabajo está implícito que lo que realiza trabajo es la componente de la fuerza que va en la dirección del movimiento. ¿Sí? Me interesa eso nada más. Entonces, esta es la definición de trabajo. Como decía, notar que es una magnitud escalar. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Se entendió la pregunta? ¿La respuesta? Sí, sí, genial. Listo. ¿Estamos bien con el micrófono ahora sí, ¿no? ¿Con el sonido? Sí, sí, se escucha perfecto. Perfecto, buenísimo entonces, me alegro. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Si usamos, ¿se acuerdan que había una relación entre el D sub R y el D sub S? ¿Está bien? El módulo del D sub R, del desplazamiento infinitesimal, era igual en el límite cuando delta t tiende a 0 al arco de circunferencia infinitesimal. ¿Sabéis? ¿Sí? Es decir, si yo tengo acá... Bueno. Lo que estoy diciendo es que si yo tengo una trayectoria curva, perdón, me olvidé el lápiz, gracias. Una trayectoria curva, y este es el vector desplazamiento, y esto de acá, bueno, es el arco, ¿está bien? En el límite delta t tendiendo a 0, ¿sí? Cualquier curva lo puede aproximar por su componente lineal a primer orden, ¿está bien? Por su componente a primer orden del desarrollo de Taylor. Por lo tanto, en el límite delta t tendiendo a 0, dr, o sea, cuando estos son infinitesimales, el módulo de dr, ¿sí? El desplazamiento infinitesimal también coincide con el arco de circunferencia infinitesimal, con el arco de curva. ¿Estamos con eso? ¿Sí? ¿En casa también? Sí, sí. Entonces, si hago uso de esto, ¿está bien? De que el módulo del vector desplazamiento infinitesimal es el arco de circunferencia infinitesimal, yo puedo expresar. Fíjense que acá se ve cuando borré el escáner me capta mis metidas de pata cuando dice el apunte, ¿está bien? Lo puedo expresar también como el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento infinitesimal, que es igual al df, por el coseno del ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento infinitesimal. ¿Está bien? Que es este ángulo que está acá, está dibujado un poquito más arriba, es este ángulo θ que está acá. ¿Sí? Ahora, si yo multiplico el módulo de la fuerza por el coseno de θ, ¿qué me da? La fuerza tangencial. Acá me contestó Cristian la fuerza tangencial, yo se los traduzco. ¿Está bien? Es decir, que si interpretamos que la fuerza tangencial es el módulo por el coseno de θ, entonces también podemos escribir el trabajo infinitesimal como la componente tangencial de la fuerza por el arco de circunferencia infinitesimal. ¿Está bien? Y lo que estamos diciendo acá es lo que le dije hace un rato. Entonces, uno entonces interpreta esto como que la componente de la fuerza que realiza trabajo es solo la componente que va en la dirección del desplazamiento. ¿Está bien? Entonces, esta definición tiene contenido implícitamente lo siguiente. Vamos. ¿Dónde estás? Acá. ¿Está bien? Que si yo de repente tengo como este caso, como estos dos casos, una fuerza que es perpendicular al desplazamiento, como por ejemplo puede ser en un desplazamiento horizontal, la fuerza peso, cuando la fuerza peso es en el menos J versor y el desplazamiento es en el I versor, ¿está bien? Claramente acá son perpendiculares, por ejemplo, entonces si yo tomo el trabajo de esta fuerza
es hacer el producto escalar de dos vectores perpendiculares, esto me da 0. ¿Sí? O la normal también, por ejemplo, exactamente. En este caso el trabajo de la normal, no siempre, pero si el desplazamiento es horizontal, digamos. Si yo estoy en un ascensor, exactamente, ahí no. ¿Está bien? Y otro ejemplo en donde la fuerza es perpendicular al desplazamiento, ¿cuál es? No se nota mucho el dibujo, pero por eso hago la pregunta. Cualquier movimiento circular uniforme. Acá lo que me dicen es que en otro caso en donde la fuerza es perpendicular al desplazamiento es el movimiento circular uniforme. Acuérdense que el desplazamiento infinitesimal va en la dirección de la velocidad. O sea que el d sub r va en la dirección de la velocidad. Entonces, en todos aquellos movimientos en donde la fuerza sea perpendicular a la velocidad, esa fuerza, digamos, no va a realizar trabajo. En particular, si yo estoy en un movimiento circununiforme, la fuerza centrípeta apunta en la dirección radial, la velocidad, la dirección tangencial, esas fuerzas son perpendiculares, entonces la fuerza centrípeta no realiza trabajo. ¿Está bien? Las fuerzas perpendiculares no realizan trabajo. ¿Estamos bien acá? ¿Estamos bien en casa? Sí. Sí. Perfecto. ¿Cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Somos 10 acá. Muy bien. Si la trayectoria no es infinitesimal, si el desplazamiento no es infinitesimal, ustedes ya se imaginan que la generalización de esto es trivial en cuanto a lo que la matemática que manejamos nosotros. Es simplemente integrar a lo largo de esta curva, es hacer una integral de línea, el trabajo infinitesimal. ¿Está bien? Con lo cual el trabajo de la fuerza F, en este caso la notación está incompleta, para ir desde A hasta B, es la integral de ese producto escalar que me define el trabajo infinitesimal. ¿Está bien? O lo que es lo mismo, es la fuerza tangencial a lo largo de la curva por el diferencial de curva. ¿Está bien? Nosotros igual vamos a calcular este trabajo en curvas que podamos básicamente manejarnos, pero vamos a ver que esto lo podemos hacer tranquilamente, digamos. ¿Sí? Después vamos a ver ejemplos y van a ver que está todo bien con esto, digamos. ¿Sí? Sí, entonces, lo que está implícito acá es que para poder calcular el trabajo de una fuerza necesitamos conocer la dependencia de la fuerza con la posición, por lo menos dentro de los límites de la integral que estamos haciendo, digamos. ¿Está bien? En la región de la curva en la que estamos trabajando. ¿Sí? Eso sí o sí lo necesitamos. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta acá con la definición de trabajo? ¿Sí? ¿En casa? ¿Puedes repetir un poco la integral esa? ¿Cómo? ¿Puedes repetir un poco qué dice la integral? La integral. La integral esta es la integral del producto, es la integral del diferencial de trabajo. ¿Está bien? Digo, el trabajo entonces, a lo largo de una trayectoria finita, es integrar el trabajo a lo largo de cada uno de los desplazamientos infinitesimales. Por lo tanto, es la integral del producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. Es decir, para hacer esto, vamos a ver ahora, uno tiene que, fíjense que acá abajo dice casos particulares, tendrá que escribir la fuerza en unas circunstancias, el vector de desplazamiento, calcular ese producto escalar y hacer la integral. ¿Eso era lo que querías que repita o tenés alguna duda que no estoy interpretando? No, sí, era eso. Gracias. De nada. Bueno, ¿sigo o tienen preguntas? No solo eso, necesitas conocer la dependencia del intervalo. ¿Está bien? Casos particulares. Supongamos ahora que la trayectoria, vamos a empezar a simplificar las cosas. ¿Está bien? La trayectoria es rectilínea. Si la trayectoria es rectilínea, entonces el vector desplazamiento lo escribo en coordenadas cartesianas y me va a quedar en la única coordenada que se traslada, que es la coordenada x. Entonces el diferencial de R lo puedo escribir con diferencial de x en el inversor. ¿Sí? Entonces, si tengo una fuerza que tiene una componente x y una componente y, ¿sí? Cuando haga el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento, solo me va a quedar la componente de la fuerza que va en la dirección del desplazamiento. Es decir, si yo pienso que esta fuerza es
es la composición de una fuerza paralela al desplazamiento y una perpendicular, entonces solo va a realizar trabajo la componente paralela, ¿está bien? Porque cuando hago este producto escalar, por la propia definición, la componente perpendicular se me va, no me importa. ¿Estamos bien? Entonces, en este caso particular, en donde yo tengo un movimiento rectilíneo, este producto escalar se me transforma en esta integral. Por lo tanto, los límites de integración va a ser la coordenada x del punto inicial y la coordenada x del punto final. Y para poder hacer esta integral, ¿qué tengo que conocer yo? La dependencia, o sea, la fuerza en términos de la posición. Exactamente. Eje. Exactamente. ¿Estamos? ¿Nos entendemos por acá? ¿Qué dice? Uy. Bueno. ¿Sí? Entonces, como decía, para poder calcular esa integral necesitamos conocer la dependencia temporal de la fuerza, la componente x de la fuerza con la coordenada x. Por ejemplo, saber esta curva, saber cómo es. ¿Sí? Y fíjense, si lo que estamos haciendo para calcular el trabajo es haciendo justamente la integral de esa función entre xA y xb, entonces el trabajo de esa fuerza entre esas dos posiciones, ¿qué representan en este gráfico? El área bajo la curva, ¿está bien? Entonces, cuando estoy en una situación unidimensional, ¿sí? Si yo conozco la fuerza en función de la posición, el área bajo la curva en ese gráfico me da la integral de la fuerza. ¿Sí? ¿Estamos? Si además el módulo de la fuerza es constante, la fuerza tiene el mismo valor a lo largo por lo menos del elemento de trayectoria que estamos considerando, es decir, si la fuerza es constante para todo x entre xA y xb, entonces la podemos sacar afuera de integral, esta integral me queda trivial, me queda el desplazamiento, que si lo tengo ordenado es la distancia recorrida, y entonces directamente acá me queda que el trabajo es la fuerza por el desplazamiento, la fuerza por la distancia. ¿Sí? Que este es el caso que uno suele ver en el secundario, típicamente, digamos. ¿Sí? Pero fíjense que es un caso particular, está bien, en ese caso particular, pero la definición es un poquito más general. ¿Sí? ¿Vamos? ¿En casa cómo van? Genial. Bueno, me alegro. Muy bien. Bueno, este es el caso para el cual actuaba una única fuerza. ¿Está bien? ¿Qué pasa si sobre un cuerpo actúan varias fuerzas? ¿Sí? ¿Cómo es el trabajo de la fuerza resultante? Bueno, fíjense que, dado que la definición de trabajo viene dada por una relación lineal, entonces si el trabajo yo lo puedo expresar como la suma de un conjunto de n fuerzas, como la suma vectorial de ese conjunto de fuerzas, ¿sí? Y el trabajo de la fuerza resultante, por ser una única fuerza, lo puedo expresar como el producto escalar de la fuerza resultante por el desplazamiento. Si yo reemplazo la expresión de la fuerza resultante como la suma vectorial de las fuerzas, ¿está bien? Y luego hago esta distributiva, ¿sí? Entonces este producto se me mete acá dentro de la suma, eso es hacer esa propiedad distributiva, ¿está bien? Entonces, este producto escalar no es otra cosa que los trabajos infinitesimales de cada una de las fuerzas, ¿está bien? Y si yo ahora integro esto, a izquierda y derecha, la integral de la suma es la suma de las integrales, entonces lo que me queda es que el trabajo de la fuerza resultante lo puedo calcular siempre como la suma de los trabajos de las fuerzas involucradas. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Preguntas hasta acá? El grupo A era más preguntón que ustedes. El grupo A era más preguntón, ¿eh?
No, parece que tampoco está preguntando, es cierto. Maxi se ríe. Pero bueno, es cierto que la clase pasada vimos impulso angular y era un tema más, quizá controversial, ¿no? Más heavy. Bueno, esto todavía se puede poner heavy. Después, estamos empezando recién, digamos. Siempre empezamos de a poco. ¿Sí? Bueno, en muchas aplicaciones prácticas es muchas veces de mucho interés conocer no solo el trabajo de la fuerza, sino también cuánto tiempo tarda en hacerlo. ¿Está bien? Y cuando queremos calcular la relación de trabajo y el tiempo, lo que hablamos es de potencia. ¿Está bien? Entonces se define potencia como la derivada del trabajo respecto al tiempo, la razón a la cual se hace, o sea, la velocidad a la cual se realiza trabajo. ¿Está bien? Y si expresamos el diferencial de trabajo como el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento e interpretamos esto que está acá como la velocidad instantánea, entonces podemos expresar la potencia como el producto escalar de la fuerza por la velocidad. ¿Sí? Y eso me da la potencia en función del tiempo. ¿Sí? Hablemos de unidades que todavía no hablamos. La unidad de trabajo es básicamente su unidad de fuerza por distancia. Si trabajamos en el MKS, la fuerza la medimos en newton, la distancia en metros, y expresamos el newton como kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, entonces esta unidad, sea newton por metro o kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, la llamamos joule. ¿Sí? En homenaje al científico inglés que hizo tantos trabajos como van a ver con el curso de Física 4, que hizo una de las contribuciones más importantes para la termodinámica. También los experimentos que pudieron definir la primera ley de termodinámica, que pudieron encontrar cómo es la energía de un gas ideal, experimentalmente, que solo dependía de temperatura, etcétera, etcétera. Las contribuciones de Joule a todo lo que es trabajo y termodinámica son muy valiosas. ¿Está bien? Y la unidad de potencia es unidad de trabajo por segundo, y en el sistema MKS, si medimos el trabajo en Joule y el tiempo en segundos, a ese cociente lo llamamos watt, también en homenaje a otro científico inglés, que ahora no tengo presente sus principales contribuciones, pero sin lugar a dudas fueron bastantes. También esto es un detalle, porque si ustedes, así como uno puede definir el trabajo de una fuerza mecánica, también puede definir el trabajo de una fuerza eléctrica. ¿Sí? Y con el trabajo de una fuerza, vamos a ver ahora, uno consume energía, y la energía se la cobran. ¿Sí? Entonces, si uno agarra la boleta de Edenor o de Edesur, van a ver que nos pasan una factura en base a lo que consumimos, a la energía que consumimos. ¿Está bien? Pero si se fija, la energía no está en Joule. La energía está, según vieron la boleta, en una unidad que se llama kilowatt por hora, que es otra unidad de trabajo. Que básicamente es la cantidad de energía efectuada por una máquina en una hora. ¿Está bien? A razón de kilowatts por hora. Entonces, un kilowatt por hora básicamente es 1000 watts, que es un kilowatt, por una hora, que es 3600 segundos, y esto nos da 3,6 por 10 a la 6 joules. Es decir, cuando a veces la unidad, en el contexto que fue definida, queda chica para definir el consumo de energía, entonces se usan unidades ad hoc para cuantificar el gasto de energía. Entonces, por eso la boleta de luz nos viene en kilowatt hora, aunque uno le dice kilowatt, y no en joule, digamos. Por la misma razón que la medida de potencia del motor de los autos viene en caballos de fuerza, ¿está bien? Y no en watt. Bueno. Muy bien, y ahora vamos a ver un poco lo más interesante de hoy, que es la relación de trabajo y energía cinética. ¿Está bien? Vamos a definir qué es energía cinética. Quizás alguno de ustedes ya lo conozca, pero bueno, vamos a ponerlo bien en este contexto. Entonces, supongamos esto, supongamos que tenemos una partícula puntual de masa m que describe una trayectoria cualquiera, como hacemos siempre, ¿sí? Bajo la acción, y eso sí es importante acá, de una única fuerza. La partícula se mueve porque tiene una sola fuerza aplicada, entonces esa fuerza es la resultante. ¿Sí? Entonces, nosotros, bueno,
si esta trayectoria es una trayectoria cualquiera, como esta que está aquí, en un punto cualquiera de la trayectoria, la fuerza que tiene aplicada es la fuerza resultante. ¿Sí? Y el vector de desplazamiento es un vector que es tangente a la trayectoria en ese punto. Entonces, si tomamos dos puntos cualquiera de trayectoria, como este punto B y este punto A, nosotros sabemos que el trabajo de esa fuerza entre A y B lo podemos escribir como la integral entre A y B del producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. Eso es lo que definimos hasta ahora. ¿Está bien? O también lo podemos expresar como el producto de la componente tangencial de la fuerza por el diferencial de arco de la curva. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta acá? Bueno, ¿qué sabíamos? ¿Se acuerdan? Ahora vamos a invocar lo que vimos en la segunda clase, que es coordenadas intrínsecas. ¿Saben? ¿Se acuerdan? Cuando uno tenía un problema curvilíneo, podía descomponer la aceleración en una componente tangencial y una componente normal. ¿Está bien? Donde eran las componentes tangencial y normal la trayectoria en cada punto. La componente tangencial, si se acuerdan, era la derivada del módulo de velocidad respecto al tiempo. Y la componente normal era la velocidad al cuadrado dividido el radio de curvatura local. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Más o menos? Más o menos. Más o menos. Pero esto sí. ¿Está bien? Que en una componente tangencial y normal estamos bien con eso, ¿no? ¿En casa cómo van? Bien, bien. Bien, bien. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, perfecto. Bueno, me alegro entonces. ¿Dejé de compartir, no? No se sigue viendo. No. Ok, muy bien. Si F es la fuerza que tenemos aplicado, es la única fuerza, entonces esa fuerza es la fuerza resultante y va a ser igual a masa por aceleración. ¿Está bien? Entonces, esta fuerza también la puedo escribir como una componente tangencial y una componente normal. ¿Está bien? Y la componente tangencial de la fuerza va a ser directamente masa por aceleración tangencial, o sea, va a ser igual a masa por la derivada del módulo de velocidad respecto del tiempo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿En casa? Sí. Sí. Entonces, si venimos a la definición de trabajo, el trabajo de la fuerza entre A y B era la fuerza tangencial por el diferencial de curva, ¿está bien? De arco de la curva. Ft por ds. Y dijimos que esa fuerza tangencial la podíamos escribir como m por dB a dt, donde B es el módulo de la velocidad. ¿Sí? Fíjense que con esta definición, entonces si yo paso este diferencial de t, se lo pongo abajo al diferencial de s sobre diferencial de t, si se acuerdan también de continuidad cinemática, eso no era otra cosa que el módulo de la velocidad. ¿También? Porque era una suerte de distancia infinitesimal recorrida y dividido tiempo empleado. ¿Sí? Y eso me da la rapidez o el módulo de la velocidad. Con lo cual, esta integral, ¿sí? Yo lo que estoy haciendo acá implícitamente es un cambio de coordenadas. ¿Está bien? Estoy pasando a integrar sobre la velocidad. Entonces, esta integral va a ser la masa por el módulo de la velocidad por el diferencial del módulo de velocidad. Entonces, o los límites de integración ahora va a ser el módulo de velocidad del punto A y el módulo de velocidad del punto B. Decime, Cristian, te veo ahí cabeceando. ¿Cómo lo ven? ¿Preguntas hasta acá? ¿Se complicó algo? En casa también, está abierto el micrófono, pueden preguntar, ¿eh? Va bien. ¿Nadie tiene preguntas? Muy bien. Entonces, la integral de la derecha, ¿la integral de esto qué es? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, como dijo acá Cristian, y esto evaluado entre B sub A y B sub B. ¿Está bien? La regla de Barrow. Bueno, entonces lo que nos queda entonces es que el trabajo de la fuerza entre dos puntos cualquiera de trayectoria es igual
a 1/2 de la masa por la velocidad en v al cuadrado, menos 1/2 de la masa por la velocidad en a al cuadrado. Y esto es válido para una trayectoria cualquiera en la cual actúe una única fuerza que sea esa fuerza F. ¿Sí? A esta cantidad que me aparece acá, la misma forma, pero evaluada en B y evaluada en A, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, es lo que llamamos energía cinética y lo señalamos con la letra K. ¿Está bien? A veces se usa la T. Yo no sé por qué usé acá K, pero la vez que viene se usa la T mayúscula. ¿Está bien? Puse porque yo en mis apuntes en realidad tenía su K. ¿Sí? Y en realidad va a ser T. No importa. ¿Está bien? Típicamente se usa la T. Es de energía cinética, no sé por qué. ¿Vamos? ¿Quién me escribe en el chat acá? K de kinetic. Yes, indeed. ¿Está bien? Ahora, se pueden ver que la forma de generalizar esto, para el caso de que no tengamos una única fuerza, es trivial. ¿Está bien? Porque si yo no tengo una fuerza, tengo n fuerzas, ¿está bien? Entonces a mí no me importa, porque si yo tuviera... Bueno. Si yo tengo n fuerzas, yo puedo expresar el trabajo, la fuerza resultante como la suma vectorial de las fuerzas, y puedo expresar el trabajo de la fuerza resultante como la suma de los trabajos. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo n fuerzas, siempre lo puedo reducir al problema de una fuerza. ¿Sí? Y lo que valía para una fuerza, ahora vale para la fuerza resultante. ¿Está bien? Entonces, esto que está acá es lo que se conoce como el teorema del trabajo de la energía cinética, o en algunos libros viejos españoles decía el teorema de las fuerzas vivas. ¿Está bien? Porque las fuerzas vivas son las fuerzas que me hacen aumentar la velocidad de algo, a diferencia de las fuerzas muertas, que son fuerzas que no siguen para nada, porque están muertas. ¿Está bien? Entonces, lo que acabamos de ver ahora es lo que yo les dije al principio de la clase. Hicimos una reformulación de la segunda ley de Newton. ¿Está bien? Esto lo hicimos a partir de definir trabajo y que la sumatoria de fuerzas sobre cualquier cuerpo es igual a m por a. ¿Está bien? Entonces, esta formulación vectorial de la ley de Newton es equivalente a esta formulación, ¿está bien? Que es una formulación integral porque estamos integrando la ecuación diferencial. ¿Está bien? Y además es escalar, porque las cantidades involucradas son escalares. El trabajo y la energía cinética son cantidades escalares. ¿Sí? Entonces perdemos información, pero ganamos generalidad. Vamos a ver que en esta formulación perdemos cosas, pero ganamos otras, digamos. O sea, vamos a poder resolver más fácilmente problemas que antes nos costaba mucho más. ¿Está bien? Es decir, que el resultado importante de hoy, o sea, si hoy esta clase tuviera un titular, yo tuviera que ponerle un título en la clase, ¿está bien? Que no sea nada relacionado con Wanda Nara y con Icardi, sería que el trabajo de la fuerza resultante es igual a la variación de energía cinética. ¿Está bien? O sea, si yo agarro un movimiento cualquiera, entre dos puntos cualquiera, esto, digamos, vale en las mismas condiciones que valía la segunda ley de Newton, en un sistema inercial, ¿está bien? Y, bueno, eso, en general. ¿Sí? En donde K, o lo que vamos a llamar T, en este caso K es la energía cinética, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, y el trabajo de la fuerza resultante es igual a la suma de los trabajos de las fuerzas que la componen. ¿Sí? Y como les decía, fíjense que si el trabajo la unidad de trabajo era el joule, la unidad de energía cinética también tiene que ser joule. ¿Sí? O sea, el joule es una unidad de trabajo y de energía. Y como les decía antes, esta es una versión integral y escalar de la segunda ley de Newton. ¿Vamos? ¿Preguntas? Consulta. O sea, Venga. no entiendo por qué se le dice la versión integral y escalar. O sea, usamos la sumatoria de fuerzas igual a m por a para decirlo de la fuerza tangencial, ¿no? Que es la masa por la derivada de la velocidad. Lo que digo que es escalar porque las cantidades involucradas ahora son escalares y no son vectoriales. En la segunda ley de Newton, la causa del movimiento, las interacciones se manifestaban como fuerzas que son elementos vectoriales, ¿está bien? Y la consecuencia que se tenía sobre el movimiento es que se aceleraba, y la aceleración también es vectorial. Acá esa relación entre causa y consecuencia la cuantificás de otra manera, digamos. O sea,
en las causas está el trabajo de la fuerza, que es una magnitud escalar, y en las consecuencias hay una variación de energía cinética, que también es escalar. ¿Por qué es integral? Porque esto, digamos, cuando vos agarras una ecuación diferencial y la integrás entre dos puntos, lo que haces es la versión integral de esa ecuación diferencial. Y en la definición de trabajo, el trabajo es una fuerza, es una integral. ¿Está bien? ¿Se entiende mi explicación? Sí, ahora ya entendí por qué se le dice la digamos, versión. no pasa nada, no cambia nada esto. No, pues yo iba a decir, pero es que usamos eso de que la sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración para llegar a la fórmula. Sí, por supuesto, ese es el punto de partida, por eso esto es equivalente a eso, ¿está bien? Usás eso y lo integrás, porque la definición de trabajo implica una integral. ¿Quién me está preguntando? Valentín. Valentín, ahí está. Ahora ya relaciona, porque ya te conozco, yo te vi la semana pasada, entonces ya sé. Relacionas caras. Ya conozco las caras. ¿Está bien? Pero claro, en esa integración se pierde información. Y en esa integración se pierde. Por ejemplo, acá no tenés la dependencia temporal y tampoco tenés la formulación vectorial. ¿Está bien? Claro. Perdés información, exactamente. ¿Preguntas hasta acá? ¿O estamos bien? ¿Alguna otra pregunta que no sea Valentín? No sé, acá en clase, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Estamos? Bueno. Muy bien. Si la fuerza es constante, vamos al caso particular. Supongamos que tenemos una fuerza constante. ¿Está bien? Módulo, dirección y sentido. ¿Sí? Si calculamos el trabajo de una fuerza constante, ese trabajo es la integral del producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. Pero si la fuerza es constante, la puedo sacar la fuerza fuera de la integral. ¿Está bien? Y esto me queda el producto escalar con la integral de desplazamiento. Y la integral de desplazamiento simplemente es la posición final menos la posición inicial. ¿Está bien? Es decir, que si la fuerza es constante, entonces el trabajo me queda solo dependiendo de la posición inicial, perdón, de la posición final y la posición inicial, o sea, de las dos posiciones independientemente de las dos trayectorias. Fíjense entonces que si yo tengo, digamos, esto me quiere decir que si yo tengo una fuerza que es constante, que une siempre los puntos inicial y final, no importa cuál sea la trayectoria, ¿está bien? Siempre y cuando vaya y llegue a las mismas posiciones iniciales y finales, si la fuerza es constante, el trabajo me va a dar igual. O sea, no importa la distancia recorrida, si la fuerza es constante, siempre me va a dar la misma cantidad de ese trabajo. ¿Está bien? Fíjense que es un resultado importante. Y un ejemplo de interés de fuerza constante, ¿qué fuerza constante interesante conocemos? El peso. ¿Está bien? Imaginemos que nosotros tenemos la fuerza que es la fuerza peso, que es menos mg de j versor si tengo una situación como esta. Que no tengo una partícula que realiza una trayectoria cualquiera, no me importa, ¿sí? Y agarro dos puntos de esta trayectoria, un punto A y un punto B. Ni siquiera tiene que ser el punto inicial y final de la trayectoria, son dos puntos cualesquiera. ¿Está bien? Lo único que sé es que a lo largo de entre esos dos puntos, entre ese punto A y este punto B, la fuerza peso es constante, en módulo, dirección y sentido. Entonces, si es constante, entonces ya sé por lo que acabo de ver, es lo mismo que hice acá, puedo calcular el trabajo de la fuerza peso como el producto escalar de la fuerza peso por la posición inicial y final. ¿Sí? Por la diferencia de las posiciones inicial y final. Si eso lo expreso en coordenadas cartesianas, todo expreso el peso en coordenadas cartesianas, mg j versor, y expreso esta diferencia de posiciones como la diferencia de coordenadas 100 j versor menos la diferencia de coordenadas x en el inversor, esto directamente me dice que el trabajo del peso no solo depende de las posiciones inicial y final, sino que solo depende de las alturas inicial y final. A no le importa cuáles son las coordenadas x. ¿Sí? O sea que el trabajo del peso va a ser mg por i sub b menos mg por i sub b más mg por i sub a
Y lo voy a expresar de esta manera por algo que lo vamos a hacer a continuación, pero que solo depende de la diferencia de alturas. ¿Está bien? Entonces, eso quiere decir que el trabajo del peso va a ser lo mismo si yo lo calculo entre esta posición y esta otra posición para cualquier trayectoria que pase por esas posiciones, independientemente de la forma de la trayectoria. E independientemente la distancia recorrida. ¿Sí? Entonces acá se ve bien que en este caso justamente el trabajo del peso no puede ser fuerza por distancia. ¿Está bien? Porque si fuera fuerza por distancia, cuanto más distancia recorro, más grande es el trabajo. Eso no vale siempre, no vale para todas las fuerzas. ¿Está bien? Vale en ciertos casos particulares, que ya lo vimos. ¿Sí? Vamos a ver esto. O sea, sabemos que si la fuerza es constante, esto sucede. Ahora, la pregunta siguiente es, ¿habrá otras fuerzas que no sean constantes que también cumplen esto? ¿Sí? Eso es lo que me pregunta Cristian. Me pregunta si esto vale solamente para fuerzas constantes o vale en algún otro caso. ¿Sí? ¿Se entiende en casa cómo vamos por acá? Sí. Sí, sí. Perfecto. ¿Pregunta? Wow. Me está jodiendo. Me quedé sin apunte. Uy. Bueno, voy a dejar de compartir un segundo. ¿Está bien? Voy a hacer pausa de grabar. ¿Me esperan un poco? Se grabó mal el apunte, por alguna razón. ¿Dónde está la graba? Y rearmarlo de ahora, en vivo y en directo. Ahí está. No, Ok. Bueno, seguimos con la clase después del inconveniente que tuvimos con el apunte. Entonces veamos cómo aplicar esto a un problema concreto. Un problema que ya conocemos, que es el péndulo. ¿Está bien? Entonces supongamos que tenemos el problema de un péndulo, está bien que es una masa puntual, de un cuerpo puntual de masa m, que cuelga de un hilo con un extremo de la soga clavado en el techo, lo apartamos a un ángulo θ0 y lo dejamos caer. ¿Está bien? Y esto hace este movimiento. ¿Sí? Entonces, ¿nosotros qué hemos visto? Este problema lo abordamos desde distintos puntos de vista. Si planteamos la ecuación dinámica, ¿sí? Decimos, bueno, las fuerzas que actúan son estas, la tensión en la dirección radial y el peso siempre perpendicular a la superficie de la Tierra, paralelo a la gravedad. ¿Está bien? Son las únicas dos fuerzas. Nosotros sabíamos escribir las leyes de Newton de esto, en coordenadas polares, ¿se acuerdan? Si escribimos en coordenadas polares, había una ecuación que podíamos integrar, ¿se acuerdan? ¿Cómo hacíamos para integrar eso? Tenemos una ecuación radial y una ecuación en θ, ¿está bien? La ecuación en θ. Claro, con la ecuación en θ, ¿tu nombre? Eugenio. Eugenio me dice acá que podíamos agarrar la ecuación en θ, integrar y sacar, si se acuerdan, θ punto en función de θ, ¿está bien? ¿Sí? ¿Qué es lo que hacíamos? ¿Qué otra cosa podíamos hacer cuando vimos después momento oscilatorio? La aproximación de pequeñas oscilaciones. Sabemos que si esta ecuación, que era una ecuación no lineal en θ, la linearizamos a una posición de equilibrio, eso nos quedaba con la ecuación de oscilador armónico y sacamos el θ de t. ¿Está bien? Entonces, ninguna de esas dos cosas, que es de alguna manera tener algún mapa de la trayectoria, o sea, la velocidad en función del ángulo, o el ángulo en función del tiempo para pequeñas oscilaciones, no la vamos a poder hacer acá. Eso es lo que nos refería que este método perdemos cosas. ¿Está bien? Perdemos como esa descripción detallada a lo largo de una trayectoria o a lo largo de un intervalo de tiempo. Pero vamos a ver que plantear esto en términos de trabajo y energía me permite responder fácilmente a, por ejemplo, ¿cuál es la velocidad en el punto más bajo? ¿Está bien? Porque simplemente lo que tengo que hacer es decir, bueno, si ahora lo planteo en términos de energía, ¿qué pasó acá? Lo planteo en términos de energía, yo sé que en vez de plantear que sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, voy a plantear
que el trabajo de la fuerza resultante es igual a la variación de energía cinética. ¿Sí? Ahora, el trabajo de la fuerza resultante, yo sé que es la suma de los trabajos de cada una de las fuerzas involucradas. Será el trabajo del peso más el trabajo de la tensión. ¿Sí? ¿Y cómo calculo el trabajo de una fuerza? Bueno, calculo el trabajo infinitesimal a lo largo de un segmento de trayectoria y después lo integro. ¿Está bien? O sea, primero parto de escribir el trabajo infinitesimal como el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. ¿Sí? Y para poder escribir para poder hacer este producto escalar, tengo que escribir en algún sistema de coordenadas que me sea conveniente la fuerza y el desplazamiento. Las coordenadas naturales para algunas cosas son coordenadas polares, ¿está bien? Y para otras no, vamos a ver, digamos. ¿Sí? Pero si escribimos el vector desplazamiento en coordenadas polares, fíjense que el vector desplazamiento en coordenadas polares me queda como el vector velocidad, pero sin el diferencial de t abajo. ¿Está bien? El desplazamiento infinitesimal en coordenadas polares me queda el desplazamiento radial en r versor más r por el diferencial de θ en θ versor. ¿Sí? En donde este es el desplazamiento tangencial, el diferencial es sí, el r es constante. ¿Está bien? En este caso, como el módulo del r es constante y es igual a la longitud del hilo, ¿está bien? D sub r es 0, porque el módulo del vector posición no cambia. Entonces el vector desplazamiento directamente me queda escrito en coordenadas cartesianas para un movimiento circular como L por dθ en θ versor. ¿Esto lo ven? ¿En casa? Sí, Profe, Sí. ¿Quién habla? Valentín, ¿puedo preguntar dónde está el sistema de referencia? Tipo, ¿cómo lo claro. elegimos? You can, of course you can. El sistema de referencia es este que está acá. Estoy tomando un origen acá. ¿Está bien? Para esto, este es el R versor y este es el θ versor. ¿Está bien? Ok. ¿Sí? Ahora, ¿con esto a qué voy? ¿Cuánto va a ser el trabajo de la tensión? 0, porque el vector de desplazamiento va en el θ versor y la tensión va en el R versor. O sea, en todo caso, la tensión es radial y el desplazamiento es tangencial. Por lo tanto, el trabajo de la tensión es 0. ¿Eso qué quiere decir? Que la tensión no importa a la hora de movimiento, que la tensión no es una fuerza. Sí, la tensión es una fuerza, pero es una fuerza que solo me cambia la dirección del movimiento. ¿Está bien? No es una fuerza que intervenga en los aumentos del módulo de velocidad, que es lo que me importa en esta formulación. ¿Sí? Entonces el trabajo de la tensión es 0, porque la tensión es perpendicular al desplazamiento, y el trabajo del peso ya lo calculamos antes, era el trabajo de una fuerza constante. ¿Está bien? El trabajo del peso ya dijimos que iba a ser así. Menos mg por la diferencia de alturas. ¿Está bien? Porque era el trabajo de una fuerza constante. Lo hicimos en el caso anterior. ¿Estamos hasta acá? Entonces, fíjense que en este caso, el trabajo de la fuerza resultante, entonces es el trabajo del peso, y lo que me queda es que el trabajo del peso va a ser igual a la variación de energía cinética. ¿Está bien? El trabajo del peso es menos mg por la diferencia de alturas, o lo que es lo mismo, mg por IA menos IB. ¿Está bien? Y si yo asumo que en el punto A la velocidad era nula, o sea que lo aparto de un ángulo θ 0 y lo suelto, entonces la energía cinética en el punto A es 0 y directamente acá me queda que el trabajo del peso me da directamente la energía cinética en el punto más bajo. ¿Está bien? Fíjense que esta diferencia de alturas yo la puedo escribir, la diferencia de altura entre ambos puntos es esta distancia que está acá. Y esa distancia que está ahí, yo la puedo escribir como la longitud del hilo menos la proyección de la longitud del hilo cuando el ángulo inicial era θ 0. O sea, la puedo escribir como L menos L por el coseno de θ. O sea, me queda L por 1 menos coseno de θ.
Entonces, de esta manera muy sencilla, yo puedo estimar cuánto vale la velocidad del punto B. ¿Está bien? Simplemente por consideraciones energéticas, usando este teorema. ¿Está bien? No tengo que hacer cambio de variante, no tengo que integrar, no tengo que hacer nada, digamos. ¿Está bien? Vamos a ver que esto después se va a reforzar en algunos ejemplos que vamos a ver. El signo negativo entró en el 1 menos coseno de tita, ¿no? El signo negativo que estaba Bueno, fuera. fíjate que este signo negativo lo tengo cuando tengo IB menos IA, pero si yo multiplico este signo por IB menos IA, me queda acá más IA menos IB. ¿Sí? Y Claro, como no lo había visto. este es el punto A y este es el punto B, ¿está bien? IA menos IB es justamente esta distancia. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende hasta acá? ¿En casa? Sí, sí. ¿Sí, sí? ¿O sí, sí, más o menos? No, yo entendí. Bueno, Sí, sí, se entiende. ¿qué es mejor? ¿Estar acá o estar allá? En el Y aula. estar allá. Estar acá, ¿no? Aula. Bueno, ojalá podamos tener pronto el aforo para venir todos, estaría bueno. Bueno, energía potencial, y acá vamos un poco a la pregunta de Cristian, digamos, de antes, ¿está bien? En el ejemplo anterior lo que vimos es que si la fuerza era constante, entonces el trabajo de la fuerza no dependía de la trayectoria. ¿Está bien? Cuando tengamos este tipo de fuerzas cuyo trabajo no depende de la trayectoria, vamos a ver que esas fuerzas las llamamos fuerzas conservativas, y después vamos a ver por qué. Bueno, es casi obvio, pero digamos. Entonces, ¿qué condiciones tiene que cumplir una fuerza para que sea conservativa? ¿Alcanza con que sea constante o puede una fuerza que no es constante ser conservativa también? Esa es la pregunta. ¿Se entiende la pregunta? Y la pregunta es, ¿qué condiciones tiene que cumplir una fuerza para que sea conservativa? ¿Qué es que sea conservativa? Que su trabajo no dependa de la trayectoria, sino que dependa solo de las posiciones inicial y final. Ya vimos que si la fuerza es constante, el trabajo de la fuerza no depende de la trayectoria, depende de las posiciones inicial y final. ¿Puede pasar que sea eso por una fuerza que no sea constante? O sea, ¿qué condiciones tiene que cumplir una fuerza para que su trabajo solo dependa de las condiciones inicial y final? Bueno, la respuesta, si ustedes hicieron análisis, es muy sencilla. Porque si yo tengo que el trabajo de la fuerza, por definición, es el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento, ¿sí? O sea, la fuerza por la distancia, ¿está bien? Y yo quiero que ese trabajo no dependa de la trayectoria, sino que sea una cantidad evaluada al inicio menos una cantidad evaluada al final, o lo que es lo mismo, menos la variación de esa cantidad, ¿sí? Entonces, para que esto se cumpla, me alcanza con que exista una función v que sea un campo escalar. Que sea un campo escalar quiere decir que por cada punto del espacio me asigna un valor escalar, una función v que vaya de R3 a R, ¿sí? Tal que el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento sea igual a menos el diferencial de esa función escalar b. Si eso sucede, entonces el trabajo de la fuerza, que es la integral de f por diferencial r, lo puedo escribir simplemente como menos el diferencial de esa función escalar. Y si esto lo puedo escribir así, entonces esta integral es trivial y me queda como menos la variación de la función escalar y directamente el trabajo no depende de la trayectoria. ¿Está bien? Para que esta relación se cumpla, esta función f, esta fuerza f tiene que ser igual a menos el gradiente de esa función escalar. Gradiente vieron, ¿no? En el CBC, no. No, pero ahora están cursando Mate 1 seguro. Mate 1 sí no la sé. vieron. Yo sí, pero no sé si todos están cursando. Muy bien.
Entonces, para que una fuerza sea conservativa, para que el trabajo de una fuerza sea solo depende de las posiciones inicial y final, ahí me confirma Hernán que sí, entonces la fuerza tiene que ser igual a menos el gradiente de una función escalar. ¿Está bien? O sea, tiene que existir una función escalar continua y derivable, tal que menos el gradiente de esa función sea igual a la fuerza. Si eso sucede, entonces esa fuerza es conservativa. Vamos a ver casos particulares y vamos a ver cómo bajamos esto a la Tierra. ¿Está bien? Y a esta función escalar, BDR, la llamamos la energía potencial asociada a la fuerza conservativa F. O sea, si una fuerza es conservativa, tiene asociada una energía potencial. Y esa energía potencial es tal que el gradiente de esa energía potencial, con un signo menos adelante, me da el valor de la fuerza, en cualquier punto. ¿Ah? En particular, si estoy en una dimensión, a ver, y esta es la otra parte importante de la clase. ¿Cómo? ¿Qué representa B? No es trivial saber qué es una buena pregunta, es una buena pregunta para hacer y es una muy difícil la respuesta. ¿Está bien? Pero la misma pregunta te la podrías hacer la pregunta con la energía cinética. ¿Qué representa la energía cinética? Bueno, a ver, vos sabés que la variación de energía cinética te da el trabajo de la fuerza resultante. Pero ¿qué es de la energía cinética? ¿Qué tiene representado un cuerpo? ¿Qué es? Es una función matemática asociada al módulo de la velocidad, tal que si vos hacés la variación de energía cinética te da exactamente el trabajo de la fuerza resultante. ¿Qué es la energía potencial? Una función que si vos haces la diferencia entre dos puntos, te da el trabajo de una fuerza conservativa. ¿Está bien? Ahora lo vamos a bajar un poquito más a la Tierra esto. Tranquilos, no desesperéis. ¿Sí? Dado que el trabajo de una fuerza conservativa solo depende de las posiciones inicial y final, entonces de acá se desprende que si yo calculo el trabajo de una fuerza conservativa a lo largo de una trayectoria cerrada, ¿cuánto me va a dar eso? ¿Por qué? ¿Quién me está hablando? Que habla de una manera... ¿Vos? Muy bien. Me hablaste de una manera que no, sin hacer ningún gesto, el barbijo no sabía quién estaba hablando, así, no revelaste muy bien, ¿eh? Tu identidad, estás para jugar al asesino. Efectivamente, si hago una trayectoria cerrada, lo que decías vos es correcto. ¿Cómo es tu nombre? Eric. La posición inicial y final es la misma. Entonces, si la posición final es la misma, el trabajo es cero. Entonces, yo tengo una trayectoria cerrada, una trayectoria, perdón mi atolondramiento, que empieza y termina en el mismo punto. Esto se simboliza de esta manera, que la integral de Lie es una curva cerrada. Entonces, esto es igual a 0. ¿Sí? Y recordemos cómo se escribe el gradiente. Si yo, entonces, estoy en coordenadas cartesianas, el gradiente de una función escalar cualquiera es la derivada parcial de b con respecto a x en el inversor más la derivada parcial de b con respecto a y en el j versor. ¿Está bien? Si la función no depende de y, si no depende de y, que si yo estoy en un caso unidimensional, ¿está bien? De una partícula que se mueve con una f que solo depende de x, ¿está bien? Entonces, en este caso, f es conservativa si f yo la puedo escribir como menos la derivada de una función. Si yo soy en una dimensión, esa dimensión es una dimensión cartesiana,
Entonces, f es conservativa si la puedo escribir como menos la derivada de una función. ¿Está bien? O sea, en una dimensión este problema es así. Y si yo trabajo en coordenadas polares, acá parece que dijera pobre, pero es polares, ¿no? Parece pobres, ¿no? En coordenadas pobres, entonces en coordenadas pobres, el vector gradiente, también lo habrán visto en análisis si están cursando Mate 1, es menos la... esto es menos el gradiente. En realidad el gradiente es con el signo más. ¿Está bien? Yo ya le había puesto el menos. Es la derivada del potencial respecto a R en el R versor, más 1 sobre R por la derivada de R respecto a θ en el θ versor. Gradiente en coordenadas polares y en coordenadas cartesianas y polares. ¿Vamos? ¿De dónde sale sobre R? La deducción no me acuerdo, pero yo asumo que lo vieron en análisis. Análisis 1. ¿No lo vieron todavía? Gradiente en coordenadas polares. No, no. Si no lo vieron, lo verán. ¿Está bien? Sale para compensar que el diferencial de desplazamiento en la coordenada tangencial es R por diferencial de θ. Tú lo puedes pensar de esa manera. Entonces tenés que poner 1 sobre R para compensar ese R de diferencial de θ. Es como yo lo recuerdo, pero la verdad que quizás si me agarra cualquiera de mis amigos matemáticos me estrangula diciendo esto, diciendo que soy insensato, diciendo una pavada, pero bueno. Lo vemos en cartesianas, ya lo van a ver en polares. No desesperéis. Bueno, ¿estamos? ¿Somos amigos hasta ahora? Se complicó un poco la vez, se van de a poquito, ¿está bien? Vamos ahí corriendo el límite, ¿está bien? Veamos un caso particular. Caso particular de fuerza conservativa, la fuerza peso. Ya la vimos antes, su trabajo no dependía de las posiciones inicial y final. Entonces, si yo tengo la fuerza peso que la escribo como menos mg en el J versor, entonces el vector desplazamiento me conviene escribirlo en cartesianas, es diferencial x en el y versor más diferencial y en el J versor. Entonces, en este caso, el trabajo infinitesimal a lo largo de cualquier trayectoria es directamente mg por diferencial y. Y entonces, si yo calculo el trabajo del peso, me da menos esta integral, mg diferencial y evaluado entre i sub a e i sub b. Esto me da menos mg por i sub b menos i sub a. Y entonces, si el trabajo de la fuerza lo puedo escribir como menos una cantidad evaluada en la posición B menos la misma cantidad evaluada en la posición A, entonces la función escalar, que es la energía potencial detrás de esta fuerza conservativa, que vamos a llamar B sub G, es directamente M por G por I. Y fíjense que de acuerdo a esta definición, la energía potencial siempre me queda definida menos de una constante. O sea, yo la puedo definir de forma general menos de una constante y esa constante se elige arbitrariamente. Típicamente, porque lo que tiene sentido físico no es la energía potencial en sí misma, sino la variación de energía potencial. Su variación es independiente de cualquier constante aditiva. Esa constante aditiva, entonces, en general se elige arbitrariamente. Típicamente elegimos que esa constante sea 0, es decir, que cuando en la altura que tomemos 0 con nuestro sistema de referencia, le ponemos que esa constante valga 0, típicamente. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo una fuerza cuyo trabajo lo escribo como menos la variación de una cantidad que tiene la misma forma, entonces esa cantidad es la energía potencial asociada a esa fuerza conservativa. ¿Lo ven? ¿Qué dice arriba del G? Hacer G. Dice BG de I. También me había olvidado poner que eso dependía de la coordenada de I. Esta energía potencial, como la energía potencial asociada a la fuerza peso, la llaman energía potencial gravitatoria. ¿Estamos bien? ¿Entienden esto, chicos, o más o menos? Hay que procesar, como todo. Pero bueno, con suerte, dentro de 2 semanas tengo subido el video de esta clase. No, es chiste, es esta. Y bueno, no sé si es chiste, espero que sea chiste.
Pero bueno, son testigos de que... Ah, ya terminó. Vamos a hacer una... Voy a poner ahora... Pará. Bueno, ¿qué otra fuerza conocida es conservativa? La fuerza elástica. ¿Está bien? La fuerza elástica es conservativa. Vamos a ver por qué. Supongamos que tenemos un problema unidimensional, ¿sí? Típico problema de que tenemos un resorte con un extremo fijo a la pared y el otro extremo fijo un cuerpo de masa m. ¿Sí? L es la longitud en reposo. Si yo tengo un sistema de referencia 0 en la pared y positivo para la derecha, la longitud del resorte coincide con la posición del cuerpo, por lo tanto la fuerza elástica la puedo escribir como menos K por X menos L0 en el diversor. ¿Estamos bien hasta ahí? Así me queda expresada la fuerza en función de la componente X. Y el desplazamiento, como solamente se está desplazando en el X, en la dirección del eje X, lo puedo expresar como diferencial de X en el diversor. Con lo cual, el trabajo de la fuerza entre dos posiciones cualesquiera, XA y XB, directamente me queda la integral entre XA y XB del producto escalar de la fuerza por el desplazamiento, que es esto que está acá. Menos K por X menos L0, diferencial X. ¿Está bien? Entonces, el trabajo es directamente esto. Yo para resolver esto lo que más me conviene es hacer sustitución, llamar U a X menos L0. Entonces diferencial de U, que es diferencial de X menos L0, es igual de diferencial de X. Esto es lo mismo que poner esto. Poner que esto es el diferencial de X es equivalente al diferencial de X menos L0. Y entonces esa integral me queda directa. Y me queda acá un medio de... ¿Qué me olvidé acá? Acá. Un medio de K por X, si la evalúo entonces en los extremos, me queda un medio de K por XB menos L0 al cuadrado, menos un medio de K de XA de K por XA menos L0 también elevado al cuadrado. ¿Está bien? O sea, fíjense de vuelta que el trabajo de la fuerza elástica, en estas condiciones, no depende de la trayectoria, sino depende de las posiciones inicial y final que yo estoy observando, y que esa dependencia viene dada por una función que es la misma, ¿está bien? Es un medio de K por X menos L0 al cuadrado. Bueno, esa función es la energía potencial, en este caso, la energía potencial asociada a la fuerza elástica. Cada fuerza conservativa tiene su energía potencial. En este caso, la energía potencial es un medio de K por X menos L0 al cuadrado más una constante C. Típicamente se elige C igual a 0 cuando el resorte no está ni comprimido ni estirado. ¿Sí? Entonces, X menos L0 es la deformación del resorte. Un resorte tiene energía potencial elástica cuando está comprimido o estirado. ¿Sí? Si yo hubiera puesto un sistema de referencia que me coincide con la longitud en reposo del resorte, como cuando hacíamos para que la ecuación del oscilador armónico me quede homogénea, en este caso esta energía potencial elástica me hubiese quedado un medio de K por X al cuadrado. ¿Está bien? O sea, este es el delta X. ¿Estamos bien hasta acá? Los presentes y los, no digo los ausentes, sino los presentes en espíritu. El más allá. Te quedó eso. Te lo tomaste, fue fuerte. Lo del más allá, claro. ¿Lo del más allá cómo están? Bien, bien. ¿Bien? Bueno. Muy bien. Molto bene. Bueno. Entonces, ¿en qué caso las fuerzas son conservativas también? Y típicamente cuando tengamos fuerzas centrales, las fuerzas centrales también son conservativas. ¿Está bien? Vamos a ver dos ejemplos de fuerzas centrales. Supongamos una fuerza central que sea así. K por R en el R reversor. ¿Está bien? Es decir que si tenemos una trayectoria cualquiera, desde el sistema de coordenadas, del origen de mi sistema de coordenadas, si R es el vector posición,
esta fuerza depende del módulo vector de posición y es más grande cuanto más se aleja del origen. ¿Está bien? Es K por R en R versor. Un ejemplo cualquiera. ¿Sí? Entonces, si la fuerza de esta manera, y yo quiero calcular el trabajo de esa fuerza en cualquier trayectoria, simplemente yo escribo esta fuerza en coordenadas polares y escribo el vector de desplazamiento también en coordenadas polares. El vector de desplazamiento infinitesimal me queda, recuerden, d sub r en el r versor más r por d θ en el θ versor. ¿Sí? Si hacemos el producto escalar de esto por esto, entonces lo que me da es que el diferencial de trabajo es K por R, diferencial R. Y entonces el trabajo de esta fuerza entre A y B me queda directamente hacer esta integral. Si yo integro, fíjense que me queda 1/2 de K por RB al cuadrado menos 1/2 de K por R al cuadrado. ¿Sí? O sea, me quedaría menos 1/2 de K por RB al cuadrado menos 1/2 de K por R más eso. ¿Está bien? Entonces, eso quiere decir que la energía potencial entonces asociada a esta fuerza central F va a ser menos 1/2 de K por R cuadrado más una constante arbitraria. Y esta constante arbitraria típicamente la vamos a elegir como C igual a 0 para R igual a 0. ¿Sí? Es decir, para cualquier fuerza que podamos hacer esto, que podamos calcular el trabajo, y este trabajo depende solo de las posiciones inicial y final, entonces no solo decimos que esa fuerza es conservativa, sino que podemos siempre sacar la energía potencial asociada. ¿Estamos? Típicamente, todas las fuerzas que defienden las posiciones sean integrables. Exactamente. Tienen que ser integrables, pueden depender de la posición de la manera que no sean integrables en todo punto. Entonces no tenga asociada. Si esta dependencia fuera con el módulo de X, por ejemplo, el módulo de X es integrable salvo en un punto, en X igual a 0. Y vamos a hacer un caso conocido, diga. Sí, ¿quién habla? Valentín, Valentín. ahí No te conozco la la voz, energía, Valentín. que la energía potencial ahí sea negativa significa que cuando está más lejos tiene menos energía asociada, o sea, cuando está muy alejado del origen. Eso quiere decir que cuanto más lejos está, efectivamente, yo creo que acá es. Creo que mandé un poco. Efectivamente, lo que vos decís es correcto. Cuanto más lejos está, más chica es la energía potencial. Acá Fer me dice, está Fernando Cornes acá, que después va a seguir la práctica, me dice también otro que juega al póker con el barbijo, me dice, no sé, creo que me dijo que sí. Bueno, para los ámbitos de los planetas, las fuerzas de este tipo, ¿está bien? O sea, si ahora, digamos, la fuerza gravitatoria, como la fuerza electrostática, como van a ver en física 3, si las cargas son de distintos signos, es radial y apunta hacia el centro, ¿está bien? Entonces, si además esa dependencia con el módulo del vector posición es como 1 sobre r cuadrado, entonces tenemos una fuerza de este tipo. Si la fuerza es menos k sobre r cuadrado en r versor, estamos en un caso similar al que tengamos en la fuerza gravitatoria. ¿Sí? En este caso, entonces, el trabajo de la fuerza, si hacemos lo que dijimos antes, va a ser menos k sobre r cuadrado por diferencial de r. Y entonces, si yo hago esta integral, la integral de esto me va a dar más 1 sobre r, ¿no? Evaluado entre RA y RB. O sea, me va a dar 1 sobre RB menos 1 sobre RA. ¿Sí? O sea que me va a dar menos K, está bien lo que hice acá.
Murió el micrófono, profe. Sí, eso está por decir, si está hablando no se escucha. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Se quedó sin pila el micrófono. Llegamos hasta lo que escribió en rojo arriba. ¿Hasta acá? Lo que digo es esto, entonces, si No se ve la pantalla si está escribiendo algo. no, bueno, no está Ahora escribiendo nada. Ahora sí. Ahora sí. Si hago esta integral me queda esto que está acá. ¿Está bien? Y entonces, no, de hecho el potencial es negativo, Maxi. Y entonces, la función potencial para una fuerza de este tipo, que depende como menos 1 sobre r cuadrado, ¿está bien? O sea, que es atractiva hacia el origen y va digamos, depende de la distancia como 1 sobre r cuadrado, así que cuanto más lejos, más débil. La energía potencial asociada a esa fuerza conservativa va a ser menos K sobre R. ¿Está bien? Más una constante. ¿Está bien? Típicamente, si hacemos esta constante 0, eso quiere decir que cuando R tiende a infinito, el potencial vale 0. Al hacer esa constante 0, es decir que la energía potencial gravitatoria, en este caso, va a ser 0 en el infinito. ¿Sí? Y esta no está bien definida en R igual a 0. ¿Está bien? Porque tampoco está la fuerza. ¿Estamos bien hasta acá? Ok, ¿me siguen? ¿Hay sonido? ¿Tenemos todo? Gracias, Hernán. Bueno, vamos a ver entonces ahora dos ejemplos de justamente en donde esto es útil, ¿está bien? Y vamos a empezar a hablar de conservación de energía. Empezamos a hablar hoy y lo generalizamos la clase que viene. ¿Está bien? Pero vamos a hablar del problema de caída libre. ¿Sí? El problema de caída libre es interesante. Acá le damos la bienvenida a Nahuel Andrés. Hola, Nahuel. Dijo hola, para los que están en casa. ¿Está bien? Entonces, supongamos de vuelta que tenemos un cuerpo puntual de masa m que está sometido a una única fuerza. Y esa única fuerza es la fuerza peso, la fuerza gravitatoria. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vimos hace un rato? Que, digamos, si yo tengo un problema en el cual tengo un cuerpo que tiene una trayectoria cualquiera, yo sé que plantear la segunda ley de Newton, como hacíamos en dinámica, ahora es equivalente a plantear nuestro nuevo punto de partida, que el trabajo de la fuerza resultante es la variación de energía cinética, entre dos puntos cualesquiera. ¿Está bien? En particular, si yo agarro dos momentos cualquiera de esta caída libre, ¿sí? Puedo plantear que, como la fuerza tiene una única fuerza, actuando esto, que el trabajo de esa única fuerza, que es el trabajo de la fuerza peso, es igual a la variación de energía cinética. Como la fuerza peso es una fuerza conservativa, sabemos que el trabajo de la fuerza peso entre dos puntos cualesquiera la podemos escribir como menos la variación de su energía potencial gravitatoria. Menos mg y sub b menos mg y sub a. ¿Está bien? Y el trabajo de esa fuerza peso es igual a la variación de energía cinética entre los mismos dos puntos que estamos considerando. ¿Me siguen hasta acá? Claro, entonces fíjense que ahora, igual le planteé que el trabajo de la fuerza resultante es igual a la variación de energía cinética. ¿Está bien? Pero eso para una fuerza conservativa, como la fuerza conservativa también lo puedo escribir como la variación, digamos, ese trabajo lo puedo escribir como la variación de una energía entre dos puntos. ¿Está bien? Me queda esto que está acá. Si yo paso todo lo que tiene A para la izquierda y todo lo que tiene B para la derecha, ¿sí? Entonces lo que me queda es que
la energía cinética en A más la energía potencial gravitatoria en A es igual a la suma de las mismas cantidades en B. ¿Está bien? Donde hay B son dos puntos cualesquiera. Eso quiere decir que en este contexto, por lo menos en el caso de que yo tenga la fuerza gravitatoria, ¿sí? Tengo una cantidad que se conserva, ¿sí? Que es lo mismo en este punto de detección y en este otro punto. Esa cantidad la vamos a llamar en este caso energía mecánica. ¿Está bien? Existe una cantidad que se conserva si la única fuerza que actúa es una fuerza conservativa, y esa cantidad que se conserva es la suma de esa energía cinética más potencial. ¿Está bien? Entonces, este es un problema de conservación de la energía. ¿Sí? Esto quiere decir que si yo de repente planteo esto como una caída libre, y esto empieza desde una altura h con una velocidad 0, y a medida que va cayendo, va perdiendo altura, gana velocidad, entonces yo puedo pensar este problema como un problema en el cual la suma de las energías cinéticas más potencial se mantiene constante. Es decir, que lo que pierde de altura lo gana en velocidad, de manera que se cumpla exactamente esta condición. ¿Está bien? Que lo que va perdiendo de energía potencial gravitatoria lo va ganando en energía cinética. ¿Sí? Cuando la energía potencial gravitatoria, ¿sí?, en este problema parte de un punto que tiene velocidad nula, entonces en el momento de partida tiene esta energía cinética que es 0 y esta energía potencial que es mgh. Eso me fija el valor de la energía mecánica. La energía mecánica va a ser siempre mgh. Entonces, si yo de repente la energía potencial se me redujo a la mitad de la altura, ¿sí? O sea, si yo arranqué con 10 joules y perdí 5, esos 5 se me transformaron en cinética. La energía cinética va a ser 5 joules. O sea que si yo conozco la masa, sé exactamente, incluso si no la conozco, sé exactamente qué velocidad va a tener. Porque la suma de esto más esto tiene que ser igual a los 10 joules iniciales. Y cuando llegue al punto más bajo, que me quede sin altura, esos 10 joules que yo no tenía de energía potencial gravitatoria, se me transformaron todo en energía cinética. ¿Está bien? De manera que si yo planteo mi problema de energía entre la posición inicial y la posición final, simplemente la energía potencial gravitatoria que yo tenía al principio se me transformó toda en energía cinética. ¿Está bien? Y fíjense que también, como acá la masa y la masa se me simplifican, entonces, al igual que lo pasaba en caída libre, la velocidad final no es función de la masa y es directamente igual a la raíz de 2GH. Es decir, ¿qué ganamos? Ganamos que en un problema como este, calcular la velocidad final es trivial. Calcular la velocidad de caída de un cuerpo es trivial. ¿Está bien? Con un argumento de conservación de energía sale buenísimo. ¿Qué perdemos? Perdemos que no tenemos la ecuación horaria en este caso. La ecuación que me da el IDT. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Bueno. Por último, veamos que lo mismo me pasa si yo tengo un problema como este. Si yo lo que tengo es un resorte. ¿Se acuerdan que vimos recién que la fuerza elástica es una fuerza conservativa? Voy a tener una situación similar. Supongamos que ahora agarro un resorte horizontal, un extremo fijo, el otro extremo unido a un cuerpo de masa m. ¿Está bien? Pongo mi origen donde la longitud de reposo está en resorte, de manera que en este caso la fuerza elástica, ¿cómo se escribe? Menos K por X en el inversor. ¿Está bien? Entonces, de vuelta. Si yo este problema lo planteo en términos de energía, voy a decir que el trabajo de la fuerza resultante es igual a la variación de energía cinética. Y en este problema la fuerza resultante es directamente igual a la fuerza elástica. Entonces, en este problema se me reduce que el trabajo de la fuerza elástica es igual a la variación de energía cinética. Pero el trabajo de la fuerza elástica yo lo puedo calcular como menos la variación de energía potencial elástica. Fíjense que como estoy usando este sistema de referencia, la posición del cuerpo es directamente la elongación o la deformación del resorte. Entonces acá la energía potencial elástica no me queda como X menos L0, sino me queda directamente, estoy usando que la energía potencial elástica, perdón,
Bueno. La energía potencial elástica es un medio de K por X al cuadrado en este caso, ¿está bien? Entonces, el trabajo de la fuerza elástica me queda directamente en la variación de energía potencial elástica entre los puntos que estamos considerando. Y ese trabajo tiene que ser igual a, ojo acá, ahí es un menos, a la variación de energía cinética. ¿Sí? De vuelta, si pongo todo el que tiene A de un lado y todo lo que tiene B del otro, lo que me queda es que la suma de energía cinética más energía potencial elástica en este caso, en el punto A es igual en el punto B. Entonces, en este caso, la cantidad que se conserva también la llamamos energía mecánica, nada más que ahora la energía mecánica, en vez de componerse de energía potencial gravitatoria y energía cinética, se compone de energía mecánica, energía cinética y energía potencial elástica. O sea, lo que se me conserva ahora es la suma de estas cantidades. Entonces, si yo de repente estiro el resorte en la posición A, la velocidad del cuerpo es 0 y la posición es una posición inicial, y yo quiero saber de repente cuál es la velocidad de la masita cuando pasa por el punto de equilibrio, cuando X vale 0, simplemente planteo que la suma de energía cinética más potencial elástica en el punto A es igual que en el punto B. En el punto de partida, al no tener velocidad, no tengo energía cinética, con lo cual la energía mecánica inicial es solo potencial elástica. Y cuando la masita pasa por la posición en la cual el resorte no está ni estirado ni comprimido, en ese punto la energía potencial elástica vale 0. ¿Está bien? En ese caso, solo tengo energía cinética. Entonces puedo pensar el movimiento oscilatorio como una transferencia continua de energía potencial elástica a energía cinética. A medida que el resorte se desestira, pierde energía potencial elástica, lo que pierde potencial elástica lo transforma en cinética. Cuando el resorte pasa por L0 no está ni comprimido ni estirado, entonces ahí tiene su energía cinética máxima y por lo tanto su velocidad máxima, y después la energía potencial elástica de compresión es la misma que de elongación, entonces ahí la energía cinética pasa a transformarse en energía potencial elástica. Entonces uno puede pensar que un resorte comprimido o un resorte estirado es un reservorio de energía, porque cuando yo lo tengo comprimido eso me puede transformar directamente toda esa energía que tiene comprimida en energía cinética. ¿Está bien? Entonces puedo pensar el movimiento oscilatorio como una transferencia continua entre energía cinética y energía potencial elástica. ¿Sí? ¿Vamos? Muy bien. Bueno, con eso vamos a terminar la clase de hoy. ¿Preguntas?